Buenas tardes. Hoy día siendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy 25 de noviembre del 2021, tenemos como ponente a la doctora Margarita Yontop Panta. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, especialista en pediatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especialista en neonatología también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que va a tratar la doctora es uso de óxido nítrico en neonatos. Podemos recalcar que tienen que registrar su asistencia en el link que se encontrará en la ventana del chat y que va a servir lógicamente para, es un acápite más para su calificación de los residentes. Doctora Margarita, bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mesa. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad me toca hablar sobre el óxido nítrico en el recién nacido. Debo mencionar que no hay ningún conflicto de interés y que aparte este tratamiento ya lo estamos usando en el instituto desde el 2019. Entonces, les voy a mencionar brevemente generalidades sobre el óxido nítrico. Esta es una molécula gaseosa que se produce en el endotelio alveolar y vascular en forma normal. Es un vasodilatador fisiológico, es muy rápido y muy potente, tanto así que tiene una vida media muy corta de 3 a 4 segundos por vía inhalatoria. Y su efecto es básicamente local, es justo donde se absorbe, es decir, en el caso del lecho vascular, ahí, vascular pulmonar, ahí mismo se va a metabolizar sin llegar a la circulación sistémica. Por eso se dice que tiene un efecto pulmonar selectivo y esa es una gran ventaja en el manejo de nuestros pacientes. En cuanto al mecanismo de acción, han identificado que hay 3 isoformas del óxido nítrico, una forma endotelial, una forma neuronal y una inducible. Solo la inducible se cree que tendría un efecto citotóxico, más las otras son formas constitutivas que ayudan tanto para el tono vascular, muscular y como neurotransmisor. Y cuando se inactiva se convierte en metahemoglobina. Acá vemos, por ejemplo, que todas las células pueden sintetizar el óxido nítrico a partir del aminoácido L-arginina y por varios mecanismos va a llegar a óxido nítrico. Las células endoteliales, células del músculo liso, son capaces de producirlas y el óxido nítrico fácilmente va a atravesar las membranas celulares. Se difunde en forma libre. Sus efectos es un vasodilatador pulmonar, va a aumentar la oxigenación también, es un broncodilatador, aunque su acción es moderada, y disminuye la agregación plaquetaria. En cuanto a la vasodilatación pulmonar, nos va a reducir la presión arterial y venosa pulmonar sin afectar a la presión arterial sistémica. Va a aumentar la oxigenación, produce una vasodilatación, como vemos acá, de los alveolos bien ventilados, lo cual nos va a ayudar a redistribuir el flujo pulmonar hacia ellos y mejora la relación ventilación-perfusión y de esta manera aumenta la oxigenación arterial. Como vemos en este esquema, tenemos acá una vía aérea parcialmente colapsada, un alveolo sobredistendido y vemos cuando damos el óxido nítrico se va básicamente al alveolo que ya está un poco dilatado. Pero como pasa fácilmente las membranas, va a ayudar también a la vasodilatación pulmonar. De esta forma nos ayuda a mejorar la relación ventilación-perfusión. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos acá en este caso, en este esquema, tenemos una vasoconstricción importante y este endotelio que aparentemente está sano o está compensando, produce el óxido nítrico, el cual se va a metabolizar convirtiendo en GMP cíclico, causando una vasodilatación, inhibición de la actividad plaquetaria y, como les dije, su acción es básicamente local, en el lugar del lecho vascular. Acá en este otro esquema podemos observar cómo ingresa el óxido nítrico mezclado a través del alveolo, se difunde fácilmente a través del endotelio vascular y se va a liberar la partícula del óxido nítrico, se va a transformar también en metahemoglobina, pero previamente su acción ya ha sido local acá. Y como les dije, es rápida su acción, segundos nada más, 4 a 5 segundos. Acá tenemos otros esquemas en los cuales se visualiza el endotelio vascular
produciendo a partir de la arginina el óxido nítrico y causando el efecto esperado. Estos es básicamente algunos de los mecanismos que participan en la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, tenemos acá como diversas moléculas, que muchas de ellas son usadas también para el tratamiento, pueden afectar este endotelio vascular para causar ya sea vasoconstricción o vasodilatación. En cuanto a la historia del óxido nítrico, fueron muchas investigaciones, pero ha empezado más o menos en la década de los 80, tratando de investigar efectos miorrelajantes vasculares de la acetilcolina. Entonces, al inicio, el primer nombre que le dan es factor de relajación derivado del endotelio. Posteriormente, es que Furgot es quien le da el nombre de óxido nítrico. Y empiezan a hacer estudios, primero en corderos de recién nacidos, y después, a partir de los 90, es que empiezan a hacer estudios en recién nacidos humanos. Y se dieron cuenta de que mejoraba la saturación preductal, básicamente, y que no se evidenciaban efectos tóxicos visibles. Entonces, en el 99 es que es aprobado recién por la FDA como manejo de la falla respiratoria hipoxémica en recién nacidos a término. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones absolutas es para recién nacidos mayores o iguales de 34 semanas que tienen una falla respiratoria hipoxémica grave, es decir, con un índice oxigenatorio mayor de 25 en 2 controles sucesivos, por lo menos con una separación de 30 minutos, en los cuales exista una hipertensión pulmonar diagnosticada. Y las indicaciones relativas es un recién nacido a término con cardiopatía congénita que presenta hipertensión pulmonar, tanto preoperatoria, o pacientes con antecedente de displasia broncopulmonar. Básicamente las cardiopatías es relativa porque depende mucho del tipo de cardiopatía que presenten, ¿no? Ayuda más cuando existe de por sí una hipertensión pulmonar de base. Entonces, las indicaciones básicas, la hipertensión pulmonar primaria o secundaria, patologías básicamente pulmonares. Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, o sea, una membrana hialina que no ha mejorado con surfactante, un síndrome de aspiración meconial, una neumonía. También hipertensión pulmonar relacionada a cardiopatías congénitas sobre todo para el pre y postoperatorio. ¿En quiénes preferimos usarlos? En los mayores de 34 semanas. Se están tratando de hacer estudios en prematuros más pequeños, pero todavía los resultados no son concluyentes, por lo cual la generalidad es mayor de 34 semanas hasta recién nacidos a término. Nos va a ayudar a mejorar índices de oxigenación, a disminuir la necesidad de ECMO, a reducir la incidencia de displasia. Han visto en algunos estudios que si bien no hay cambios en mortalidad, sobre todo para casos de hernia diafragmática, porque de por sí la patología estructural a veces no lo permite, pero sí nos ayuda en la disminución del uso de ventilación mecánica invasiva o de alta frecuencia. En otros estudios se encuentra que no mejora muy bien la supervivencia si se usa precozmente, o sea, no es un preventivo. Hay que usarlo recién cuando hay una falla oxigenatoria verdadera. Contraindicaciones en cardiopatías que son dependientes de cortocircuito derecho-izquierdo, como por ejemplo el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico o con un arco aórtico interrumpido. Pacientes con insuficiencia ventricular izquierda preexistente, porque hay alto riesgo de edema pulmonar. Pacientes con hemorragia intracraneal, pacientes con cromosomopatías o malformaciones congénitas incompatibles y en los menores de 1 kilo. En cuanto al uso temprano, en realidad vamos a ir viendo según sea el mejor momento. Se puede usar ya sea asociado con la ventilación convencional o con alta frecuencia. Nos va a ayudar a evitar el biotrauma y el barotrauma producido por la ventilación mecánica prolongada y el oxígeno también prolongado. Nos va a ayudar a disminuir los niveles de FiO2, siempre y cuando tengamos un buen reclutamiento pulmonar en la hipertensión pulmonar del recién nacido. Acá tenemos, por ejemplo, algunos estudios. Estos son, si bien son del 99, el primero que es de Franco y el de González del 2010,
En ellos encontraron que pacientes con índices oxigenatorios entre 21 y 25 se lograba una reducción del índice oxigenatorio hasta del 33% a las 2 horas de haber iniciado el óxido nítrico. Si bien no hubo cambios en la duración de hospitalización, sí hubo una discreta disminución en los días de uso de la ventilación mecánica. González y Fabres, que es un estudio de Chile, hicieron el estudio con índices oxigenatorios entre 10 y 30. No hubo un mayor incremento, o sea, no pasaron de 40 el índice oxigenatorio, aunque no les salió significativo, y no encontraron diferencias en cuanto a morbilidad, ni en días de ventilación mecánica, ni en displasia. Pero también hacen la salvedad que su muestra fue relativamente pequeña. En cuanto al neurodesarrollo, se ha visto que los puntajes, el MDI y el desarrollo psicomotor menor de 70, no había mayor cambio significativo. Han encontrado que hay niños que sí terminan en parálisis cerebral moderada o severa o con hipoacusia bilateral, pero asociado a muchos otros problemas extras que también tuvieron. No se vio que el óxido nítrico evitara que esos pacientes llegaran a eso, no. O sea, nos ayuda a disminuir tiempo de ventilación mecánica, disminución de FiO2, pero no es que nos prevenga esas otras patologías. En cuanto a Barrington, encontró en el 2017 que no hubo trastornos en el neurodesarrollo sensoriales hasta los 24 meses, en los pretérminos que habían sido tratados con óxido nítrico. Sin embargo, ellos mismos lo que quieren hacer es ampliarlo hasta los 5 años para ver los puntajes respectivos y ver el neurodesarrollo de los pequeños. En cuanto a prematuros, este estudio que se publicó en el 2003, vieron que con índices oxigenatorios menores de 7 a dosis de 10 partes por millón, encontraron que había cierta disminución de la mortalidad y menor displasia broncopulmonar, así como menor incidencia de leucomalacia y de hemorragia intraventricular, aunque no fue estadísticamente significativo del todo. En general, en estos estudios, entre el 2005 y 2010, no encuentra mucha disminución en cuanto a morbimortalidad asociada al recién nacido prematuro. Incluso cuando se han tratado de hacer estudios en menores de 1 kilo, han tenido que detener el estudio por complicaciones de los prematuros. Acá en este estudio más bien de Ballard, que fue publicado en el New England del 2006, encontraron, es uno de los pocos estudios que encuentra que sí hay mejoría en cuanto a la supervivencia sin displasia broncopulmonar hasta las 36 semanas. Aunque no es estadísticamente significativo, pero logran encontrarlo, que el beneficio es mayor cuando iniciaban entre los 7 a 14 días de vida. Y si era tardío, mayor de 14 días, ya no era muy beneficioso. Acá, por ejemplo, encontraron que en este otro estudio de Barrington del 2010, en cambio, no encontraban mejoría en cuanto a supervivencia sin displasia y que no habría una protección del daño cerebral. Entonces, en realidad, en la parte neurológica, si bien no previene el daño que probablemente se haya iniciado desde el intraútero o las primeras horas de nacimiento, vuelvo a recalcar que lo que encuentran es básicamente disminución en días de ventilación mecánica, ayuda a disminuir el FiO2 más que las secuelas neurológicas. Este estudio fue hecho en prematuros, intentaron hacerlo publicado en el 2009 en prematuros de 25 semanas, aunque una muestra muy pequeñita de 12. Encontraron una mejoría en cuanto a la presión de oxígeno, menos mortalidad en el grupo de óxido nítrico, menos displasia, aparentemente menor incidencia de leucomalacia o hemorragia intraventricular severa. Sin embargo, no son significativos porque la muestra es muy pequeña. Estos son varios estudios que han intentado hacer en prematuros. Hay varios, por ejemplo, Reiber tuvo una muestra de 207 pacientes, encuentra aparentemente una menor mortalidad, pero no puede evitarse lo que es la hemorragia intraventricular severa. En el caso de este otro autor, en menores de 34 semanas, menores de 1.500 gramos, tampoco encuentra mayor mejoría en cuanto a la parte neurológica y a la displasia. Ballard es el único que encuentra el incremento de supervivencia sin displasia broncopulmonar. Yoder y Mercier sin
diferencias. Este otro estudio nos muestra, por ejemplo, con una N de 31 pacientes en prematuros de 28 semanas con menos de 1500, en los cuales sí encuentran cierta mejoría en cuanto a lo que es la presión arterial del oxígeno. Hay mejoría, hay disminución en el tiempo de ventilación mecánica. Acá, por ejemplo, tenemos el grupo de óxido nítrico, que es este de acá, el amarillo, con el grupo placebo. Entonces, lo que se ve es que el requerimiento de FIO disminuye un poco, aunque no llega a ser estadísticamente significativo. Este otro estudio, que fue publicado en octubre de este año en el Journal, es un estudio que básicamente se realizó desde el 2017 con una N de 140 pacientes. Aquí incluyen bebés prematuros y a términos, pretérminos de 55 y a término 85. Lo que quisieron ver es un estudio de no inferioridad, comparando cómo era entre los prematuros que iban de 27 a 34 semanas versus los de 34 a 40 semanas con una insuficiencia respiratoria con hipertensión pulmonar, que recibieron óxido nítrico en las primeras 24 a 96 horas en los primeros 7 días de vida. Querían ver si había realmente una disminución en el índice oxigenatorio y encontraron que sí se alcanzó una gran disminución de hasta un 50%, sobre todo en los atérminos, más que en los pretérminos, con un índice de confianza bastante aceptable. Pero en los más pequeñitos se interrumpe el estudio por complicaciones, sobre todo de tipo neurológicas. ¿Cómo nos va con la combinación de alta frecuencia y óxido nítrico? Si bien es cierto, se va a aumentar la presión arterial del oxígeno si se usa en conjunto. En realidad es una muy buena combinación y nos ayuda sobre todo a bajar parámetros rápidamente, sobre todo lo que son MAP muy altas y FIO2 altos, ¿no? A veces estamos con ventilación de alta frecuencia con FIO2 al 100%, con MAP que tenemos en 13, 15 o más, y usando el óxido nítrico en las primeras horas, básicamente entre 30 minutos a 1 hora, es que ya se logra ver esa mejoría significativa de la saturación y de la presión arterial de oxígeno, con lo cual nos ayuda a ir bajando poco a poco FIO2 y posteriormente PAM. Hay un gran impacto también en el síndrome de aspiración meconial cuando se usan en combinación. Se han visto excelentes resultados porque es una patología que responde muy bien. Tiene zonas atelectasiadas por el meconio, pero tiene otras zonas que están todavía ventiladas. Y sobre esas zonas ventiladas es que ayuda el óxido nítrico a mejorar la vasoconstricción. En los bebés con síndrome de distrés respiratorio también ayuda mucho, incluso en los bebés que tienen infecciones por virus sincitial respiratorio en los primeros 30 días de vida. Las limitaciones que siempre encontramos, los prematuros menores de 34 semanas, los cardiópatas, cuando hay una hipertensión pulmonar persistente en el que hay asociado otra causa, por ejemplo, una malformación adenomatoidea quística o que vaya asociada con algo estructural que nos impide una adecuada función y un adecuado manejo con el óxido nítrico. La mayoría de los estudios, la tasa de respuesta es cercana al 60%, incluso puede llegar hasta 80% en el SAM. En hernia diafragmática sí la respuesta es menor, básicamente por los defectos asociados que tienen los pacientes. Entonces, ahora para el manejo, ¿qué tenemos que hacer antes de usar el óxido nítrico? Básico, el reclutamiento pulmonar, que idealmente debería ser con BAF. Aquí es tratar de reclutar al máximo los alveolos para que puedan hacer un mayor efecto el óxido nítrico. Mejorar factores que puedan generar vasoconstricción pulmonar, como optimizar oxigenación, cuidar que el paciente no esté en acidosis, normocapnia, la pseudoanalgesia para que se deje llevar por la alta frecuencia o la ventilación convencional, normotermia, que hemodinámicamente esté estable, de preferencia evitar la anemia, normoglicemia, normocalcemia, etc. Entonces, estos son algunos de los equipos de óxido nítrico, son muy similares, varían de empresa a empresa, pero básicamente es el mismo mecanismo.
se va a proveer a través de este sistema, tiene su propio panel de control, sus propios balones. Entonces, y esto es el corrugado que va a ir unido al corrugado general que va hacia el paciente. Más o menos este es un esquema. Podemos observar acá. Este es el respirador y este es el equipo del óxido nítrico. Entonces se van a unir ambos corrugados en uno solo para ir directo hacia el paciente, ¿no? Generalmente los proveedores del óxido nítrico son los que ayudan con la primera instalación. Igual siempre es relativamente fácil conectarlo, ¿no? Pero lo importante es siempre tener a la mano un balón extra de óxido nítrico, porque no sabemos cuánto tiempo lo vamos a utilizar y no podríamos quedarnos a la mitad del camino. Es nuestro algoritmo que usamos en el instituto para el óxido nítrico. Nuestros criterios de ingreso, básicamente la hipertensión pulmonar diagnosticada por ecocardiografía, una insuficiencia respiratoria hipoxémica con índices oxigenatorios mayores o iguales a 25 en 2 controles separados por 30 minutos. Previamente hemos optimizado la parte hemodinámica, la parte ventilatoria. Entonces, ¿en quiénes consideramos la posibilidad de inicio? Si son menores de 34 semanas, con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, antecedente de ruptura de membranas oligoáureos, como que vemos individualizamos según cada paciente, ¿no? Siempre y cuando no sea menor de 1500, procurando que no tenga cosas extras que puedan alterar los resultados. Hernia diafragmática congénita, luego de optimizar con reclutamiento pulmonar, sobre todo si persiste la hipertensión pulmonar y que tenga una función ventricular adecuada. Y contraindicaciones, en nuestro caso, bueno, si tiene un síndrome dismórfico no compatible con la vida, una insuficiencia cardíaca congestiva, una cardiopatía congénita dependiente del cortocircuito derecha-izquierda, una disfunción ventricular izquierda, también hemorragias entreventriculares severas y menores de 1 kilo. Entonces, ¿cuáles son nuestras medidas generales? Básicamente, el reclutamiento pulmonar, nosotros lo hacemos generalmente ya en bajo, optimizar el soporte hemodinámico, corregir todo lo que nos pueda ayudar a que no funcione, ¿no? Como es la acidosis, la hipotermia, la hipoglicemia, hipocalcemia, todo eso hay que tratar de corregir, incluso corregir trastornos de coagulación, asegurarnos con las transfusiones necesarias. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ir evaluando cómo vamos con el aumento de la presión arterial postductal mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o aumento de un 20% sobre el valor basal. También vamos a ir viendo cómo va disminuyendo el índice oxigenatorio, mayor o igual al 20%. Aumento de la saturación de oxígeno o que nos permita disminuir el FiO2 al menos un 0.2% del valor previo y que haya una cierta estabilidad clínica. Con eso podemos decir que hay una buena respuesta. Aumento parcial es cuando solamente uno de estos parámetros es el que mejora. Por ejemplo, hay un aumento de la presión arterial de oxígeno, pero solo entre 10 a 20. Lo ideal es que aumente más de 20. Entonces, y la saturación que solamente mejora entre 5 al 10%. Más o menos ahí decimos que todavía es parcial, pero ya lo podemos considerar como una respuesta favorable. Si esto es sí, primero generalmente empezamos con una dosis alta, puede ser empezar con 20 partes por millón. Hay algunas escuelas que empiezan con 10 o con 15. Se ha tratado de hacer comparaciones con qué me conviene empezar, con 10, con 15, con 20. Y han visto que hay mejor resultado con 20 y es más fácil después ir destetando. Entonces, lo que podríamos hacer acá es si hay una buena respuesta, tenemos que monitorizar siempre los niveles de metahemoglobina que se toman en las primeras 8 a 24 horas. Tiene que ser normal, menos de 2.5. Si es más de 10, descontinuamos. Entonces, siempre se toma el óxido nitroso de la inspiratoria, purgar bien el sistema. Si todo esto ya lo monitorizamos, evaluamos la respuesta y si es sí, si el bebé ha respondido satisfactoriamente, podríamos intentar disminuir el FiO2 en un 5% cada 30 minutos.
de tal forma que nuestro objetivo es mantener una saturación por encima del 90%, idealmente cerca del 95%. Y la presión parcial de oxígeno también que vaya aumentando al igual que el gradiente. Entonces, más o menos tenemos que ver que podemos mantener, por ejemplo, el óxido nítrico unas 4 horas, 2 a 4 horas, pero a la misma dosis, pero sí en ese tiempo, si vemos una gran mejoría, podríamos intentar ir disminuyendo el FiO2. Nuestra meta, llegar a FiO2 menores de 60%. Si ya está estable el paciente con FiO2 menores del 60%, podemos iniciar otra vez el destete. Pero si todavía estamos en 60, 65, 70, mejor es esperar un poco más. ¿Ya? Si no tengo una buena respuesta desde el inicio, va a ser muy difícil que haya una gran respuesta horas después. Generalmente aplicamos el óxido nítrico y la mejoría o la respuesta es rápida. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Tal vez nos falta reclutarlo más al paciente, tal vez no cumple todos los criterios, tal vez ahí hay algo que nos está evitando una mejoría esperada. Entonces, todo eso tratar de arreglarlo para ver si podemos continuar con el óxido nítrico o si simplemente no es un candidato para recibirlo. Incluso, por ejemplo, si están con índices oxigenatorios más de 35, 40, podría ser tributario a ECMO y el óxido nítrico le queda corto. Entonces, también hay esa opción. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Hemos empezado con 20 partes por millones. Si logra responder, podemos ir bajando a 10. Si cumple algún criterio de falla, acá está, 20, 10 partes por millón. 20, 10 partes por millón. Si va respondiendo de forma adecuada, puedo ir disminuyendo. Pero si veo que hay alguna falla, que por ejemplo ya llegué a 10 partes por millón y otra vez me pide más FiO2, otra vez se pone inestable el bebé, regreso a 20 partes por millón y lo considero como una primera falla. Puedo esperar ahí unas 2 horas más hasta que se estabilice nuevamente el paciente. Si me permite nuevamente disminuir el óxido nítrico, continúo. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Pero si veo que no me deja bajar, me quedo todavía en las 20 partes por millón. ¿Ya? Eso sí hay que tener en cuenta, no apurarse en bajarlo, vayamos viendo al paciente. Sí podemos ir bajando FiO sin bajar óxido nítrico. Cuando ya estamos en destete, podemos ir bajando 20, 10, de 10 podemos pasar a 5 partes por millón y de 5 ir en 1, 4, 3, 2, 1 hasta retirar. ¿Cuál es la idea? Ir retirando progresivamente, si es que todo va bien. El óxido nítrico debería de ser retirado en máximo unos 2 días, 3 días, ya lo mucho. Si yo veo que en 2 días o ya en las primeras 6 horas no hay una gran mejoría, va a ser difícil que me responda las siguientes horas. Puedo mantenerlo. Podemos seguir intentándolo con los 20 partes por millón, pero ya voy pensando que probablemente ese bebé no va a ir bien a pesar del óxido nítrico. Entonces, no es algo que pueda tenerlo en 20 partes por millón, 5, 6, 7 días. No, si ya no hay una buena respuesta inicialmente, es difícil que haya una gran respuesta con los días, porque recuerden que su efecto es inmediato, es rápido. Entonces, si es rápido el efecto, me va a ir dejando bajar parámetros. Pero si no, ya me voy haciendo la idea de que voy buscando otras posibles causas porque probablemente vaya a fracasar con este tratamiento. Entonces, si ha ido respondiendo poco a poco y yo he podido ir bajando lo que es FiO2, presiones medias, ha mejorado la presión de oxígeno, voy a ir titulando, disminuyendo hasta suspenderlo, siempre y cuando mi FiO2 sea menor de 60% y mis presiones sean más o menos óptimas como para poder pasar a una convencional. Si yo, por ejemplo, ya estoy, como dice acá, se mantiene una presión de oxígeno más de 60, y a pesar de que el óxido nítrico ya ha ido bajando y no ha habido mayor cambio, ya procedemos a retirar del circuito. Acá está, en este cuadro,
Si cumple criterios de falla el destete, hay que esperar por lo menos 4 horas para el segundo intento de destete. O sea, si estuve en 20, bajé a 10, no mejoró, al contrario, empeora, regreso a 20. ¿Cuándo voy a hacer mi siguiente destete? Más o menos a las 4 horas, mínimo. Si después intento hacer un nuevo destete y falla, debo esperar por lo menos 12 horas para intentar disminuir otra vez. Si ya a pesar de eso sigue fallando, ya lo considero como una falla del tratamiento. Este es el equipo de óxido nítrico en el hospital. Tenemos conectado acá al paciente. Acá pueden ver su ventilador convencional. Está con ventilación de alta frecuencia. Este es el equipo del óxido nítrico. Los corrugados se unen al corrugado del bebé casi en esta zona para llegar acá justo hacia la misma entrada del tubo endotraqueal. Y acá a través de estos botones se puede hacer en forma manual o a través de la pantalla táctil para elegir cuántas partes por millón deseamos. Hemos iniciado en marzo del 2019. Nuestra población ha sido entre 35 y 38 semanas. Básicamente, los diagnósticos han sido hernia diafragmática derecha, hipertensión pulmonar severa, aspiración meconial, onfalocele roto y gastrosquisis. ¿En quiénes nos ha ido mejor? En la hernia diafragmática, en la hipertensión pulmonar severa y en la aspiración meconial. En la hernia diafragmática tuvimos pacientes que lamentablemente fallecieron incluso, que estuvieron hasta 2, 3 días, hasta 4 días hubo uno máximo que llegó, pero que no hubo mayor respuesta, básicamente por las malformaciones asociadas que tenía. Un onfalocele roto también falleció. Bebé con gastrosquisis sí respondió en forma favorable. Lo tuvimos con índices oxigenatorios que llegaron a 32 máximo. Empezamos en ellos con 20 partes por millón y el tiempo que los tuvimos en algún momento hasta 10 días hemos llegado a usar el óxido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la seguridad? Estar dosando la methemoglobina. Esta es dosis dependiente. Si bien es poco el porcentaje de pacientes que lo presentan, hay que tenerlo en cuenta. La proporción peligrosa es si es mayor del 5%, sobre todo con exposición a óxido nítrico de 20 partes por millón. Mayor de 20 partes por millón, menor de 20 partes por millón, en realidad es mejor tolerado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? El estrés oxidativo que se puede producir, sobre todo en prematuros y que puede agravar el daño pulmonar. También producción de dióxido de nitrógeno, inhibición de la agregación plaquetaria, por lo cual hay que estar controlando también los tiempos de coagulación, de sangría y haciendo ecografías cerebrales de preferencia diarias para ver, sobre todo en los prematuros, si hay hemorragias intracerebrales. Acá está en esta tabla un resumen de los efectos secundarios, básicamente, lo que ya les he mencionado, la methemoglobinemia, vigilar el dióxido de nitrógeno. Puede haber un efecto rebote cuando se suspende muy bruscamente el óxido nítrico. Por eso es que hay que ir con un destete lento y progresivo. En cuanto al costo-efectividad, en realidad sí se han visto que hay un ahorro económico, sobre todo en el incremento de los años de vida ajustados a calidad de vida, básicamente es porque nos ayuda a disminuir el número de días en ventilación mecánica, ¿no? Sin embargo, este tratamiento sí es costoso, pero en realidad hay que sopesar bien. Nos podría disminuir lo que son días en UCI, días con ventilación mecánica invasiva, sobre todo con alta frecuencia, y en ese aspecto sí nos podría reducir los costos. Ese es cuando iniciamos con el primer caso en un paciente y es con el equipo con el que iniciamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita. Tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los efectos secundarios por el uso de óxido nítrico? Ya, como les había mencionado, la methemoglobinemia es la principal. Es la que está reportada principalmente, sobre todo con valores de 20 partes por millón a más. Se ha visto de que esta methemoglobinemia nos puede causar hipoxia tisular, los lactatos se van a elevar, los requerimientos de FiO2 van a ser mayores, nuevamente vamos a tener caídas de presión
de oxígeno, el bebé va a caer en inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, es poco frecuente. Y por eso es que hay que estar controlando esa methemoglobinemia a partir de las 8 horas de uso del óxido nítrico. Generalmente se puede hacer el losaje a través de las tiras reactivas, que sale incluso con los gases arteriales y electrolitos. Pero no todos, no todas las instituciones pueden tener hay que pedirlo, hay que pedir el cartucho especial. Es poco frecuente su presentación. Muchas gracias, doctora. Nos dicen, ¿cuándo se recomienda utilizar el óxido nítrico? Ya, cuando hay una falla oxigenatoria, sobre todo cuando estamos teniendo presiones arteriales de oxígeno por debajo de 60, a pesar de haber reclutado al paciente, a pesar de haber estabilizado en la parte hemodinámica y metabólica, y que tienen índices de oxigenatorios mayores de 25, mayores o iguales. Algunos con más de 20 ya están iniciando también óxido nítrico. El índice oxigenatorio es un valor que nos ayuda bastante a decidir el inicio ya del óxido nítrico. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, con los conocimientos actuales y con las dificultades de un buen uso, ¿se puede usar esta terapia en la UCI de los hospitales nacionales? En realidad sí. Bueno, nosotros siendo hospital del MINSA lo estamos usando, ¿no? En realidad sí ayuda bastante. O sea, se ve claramente que ayuda siempre y cuando tengamos a la población correcta. O sea, no nos va a ayudar mucho en un prematuro que, por ejemplo, tenemos el prematuro de 1 kilo, el menor de 30 semanas, y ese bebé no va a ser mucha la ayuda. Sin embargo, en el que es a término, el mayor de 34 semanas con Salam, sobre todo que sí se ve bastante en hospitales MINSA, sí nos ayudaría bastante. Disminuimos bastante el tiempo de uso de ventilación mecánica invasiva y de oxígeno, lo cual a su vez causa más daño. Entonces, si logramos disminuir el tiempo, nos ayuda bastante. Es un gran vasodilatador pulmonar y nos va a ayudar en la terapia. Es muy eficaz, muy efectivo. Salam es uno de los que mejor responde justamente a esta terapia y sí nos ayudaría bastante. Gracias, doctora, por su recomendación. Bueno, la Oficina de Docencia e Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja agradece a la doctora Margarita Yontop por su participación en este interesante tema y también por habernos compartido su experiencia profesional. Agradecemos también a todos los asistentes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias también a ustedes. Hasta luego.